El hijo paralítico de un director ejecutivo se sentó solo frente a su pastel de cumpleaños, sintiéndose olvidado, hasta que un veterano de guerra se acercó y simplemente preguntó: ¿Podemos acompañarte? Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. El primer sonido fue el tenue tintineo metálico de un tenedor al ser colocado en una bandeja. Resonó de forma extraña en el amplio comedor, llenando los espacios vacíos que deberían haber ocupado risas y conversaciones. El aire se sentía quieto, pesado, como si la sala misma supiera que estaba presenciando algo que no debía, una celebración sin invitados. Adrian Langford estaba sentado a la cabecera de la mesa, con su silla de ruedas lo suficientemente cerca como para que el borde del mantel le rozara las rodillas. Frente a él, un modesto pastel reposaba con 17 velas parpadeantes. Las llamas proyectaban sombras largas y suaves sobre el pálido glaseado, y el movimiento de la luz le daba la impresión de estar casi vivo. Pero los ojos de Adrian no estaban fijos en el pastel. Estaban fijos en los altos ventanales a su izquierda, donde la luz del atardecer pintaba vetas doradas sobre el cristal. Más allá, el césped bien cuidado se extendía, vacío, esperando pasos que nunca llegaron. El personal de catering trabajaba en silencio al fondo del salón. 2 hombres, ambos con impecables uniformes negros, recogían platos de comida intactos de una mesa de buffet con bandejas de plata ornamentadas. El tintineo de los cubiertos y las bandejas deslizándose parecía enfatizar la ausencia de voces que deberían haber llenado el aire. Adrian podía oír el tenue zumbido de las luces del techo, el lento tic-tac del antiguo reloj de pared a sus espaldas. Se removió ligeramente en su silla, no porque se sintiera incómodo físicamente, hacía tiempo que se había acostumbrado a la sensación de estar quieto, sino porque el peso del silencio lo oprimía. Su padre le había prometido que estaría allí. No solo se lo había prometido, sino que se lo había asegurado con la clase de convicción que hacía que Adrian quisiera creer. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la silla a su lado permanecía vacía. Intentó ignorar la leve punzada de decepción que lo atormentaba. Intentó convencerse de que la ausencia de su padre era solo el precio de ser alguien importante en el mundo. Pero en el fondo, sabía la verdad. El trabajo de Marcus Langford siempre había sido lo primero. Los cumpleaños eran solo una fecha más en el calendario que había que arreglar, incluso si eso significaba que la celebración se reducía a un pastel, 2 camareros y un niño que soplaba las velas solo. La puerta al fondo del pasillo se abrió con un chirrido. No era el movimiento silencioso y bien engrasado de la mano de un sirviente sobre bisagras pulidas, era lento, deliberado, como si quien entraba nunca hubiera estado en un lugar así y lo estuviera asimilando todo. Adrian giró la cabeza. Un hombre alto entró, su presencia atrajo la atención de inmediato. Su abrigo estaba desgastado, con los bordes deshilachados, la clase de prenda que había soportado años de viajes y penurias. Su cabello estaba veteado de canas, y una leve cojera ensombrecía su paso. No había nada apresurado ni inseguro en su forma de moverse. Cada paso parecía medido, como si ya hubiera decidido exactamente a dónde iba antes de cruzar el umbral. Detrás de él venía un hombre más joven, de hombros anchos, cabello oscuro corto y una bolsa de lona colgada del brazo. Su mirada era rápida, pasando del aparador a las ventanas, al pasillo que había tras ellos, antes de volver a fijarse en el hombre alto que tenía delante. Ninguno llevaba traje. Ninguno se parecía a nadie que Adrian hubiera visto antes en la finca, y sin embargo, ninguno parecía perdido. La mirada del hombre mayor recorrió la sala una vez, deteniéndose en la decoración intacta, los globos cuidadosamente atados y, finalmente, en el chico sentado al final de la mesa. Su rostro no cambió, pero había algo en su expresión, algo que sugería que entendía más de lo que decía. Se detuvo a pocos metros. El personal de catering intercambió una mirada rápida, pero no habló. Parecían indecisos sobre si acercarse o marcharse, atrapados entre el deber y la inquietud. Adrian sintió que se le aceleraba el pulso, aunque no por miedo. Había algo en la presencia del hombre, tranquilo, firme, decidido, que le hacía querer enderezarse. La voz del hombre rompió el silencio. ¿Podemos acompañarte? El tono era cálido, pero con una fuerza que lo convertía en algo más que una simple petición. Era una oferta, pero también una afirmación, como si ya supiera la respuesta. Adrian parpadeó.
¿Conozco? Su voz era cautelosa, insegura. Todavía no, dijo el hombre, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Me llamo Colter Wade. El nombre no le decía nada a Adrian, pero había algo en la forma en que Colter lo pronunció, como si no fuera la primera vez que su nombre tenía peso en una sala, que despertó su curiosidad. El joven dejó la bolsa de lona cerca de la pared, con movimientos deliberados, casi practicados. Adrian notó que sus ojos nunca se quedaban quietos mucho tiempo. Siempre estaba observando, fijándose en los detalles. ¿Estás aquí para la fiesta? Srenia preguntó a Adrian medio en broma, medio en prueba. Colter miró el pastel. Parece el tipo de fiesta que necesita compañía. El personal de catering se removió incómodo, pero no dio un paso al frente. Uno de ellos se dirigió al pasillo como para hacer una llamada, pero la mirada de Colter lo siguió, y por razones que Adrian no pudo explicar, el hombre se detuvo y se dedicó al buffet. Adrian los observó a ambos con más atención. Su ropa no era barata, pero tampoco pulida. Tenían un toque práctico, capas para moverse, zapatos resistentes, sin accesorios innecesarios. No parecían invitados, pero tampoco desconocidos que entraran por casualidad. Algo le decía a Adrian que no estaban allí por el pastel. La mirada de Colter volvió a él, fija e indescifrable. ¿Te importa si nos sentamos? Adrian dudó. Pensó en las sillas vacías, los platos intactos, las velas solitarias. Claro, dijo finalmente. Colter asintió una vez, como si se confirmara algo. Lo que Adrian no sabía, lo que aún no podía adivinar, era que Colter Wade era un veterano de guerra condecorado, y que no había entrado en esa casa por casualidad. La llegada de Colter había transformado la habitación de una forma que Adrian no podía explicar. No era que el aire se sintiera más cálido o más frío, sino que cada sonido, cada movimiento parecía importar más. El suave siseo de las rejillas de ventilación del techo, el tenue crepitar de las velas, incluso el suave roce del mantel mientras Colter se acomodaba en la silla a la derecha de Adrian, todo se sentía más nítido. Adrian asintió lentamente, sin saber si debía sentirse aliviado o preocupado. Se suponía que el equipo de seguridad de su padre conocía todas las caras de la habitación, pero allí estaban sentados dos desconocidos que no parecían haber entrado por error. El joven dejó la bolsa de lona en el aparador. El sordo golpe de su peso hizo que Adrian la mirara más tiempo del que pretendía. Lo que fuera que hubiera dentro no era ropa. El hombre, Evan Trask, como Colter lo presentó más tarde, no se quitó la chaqueta ni se relajó en el asiento frente a Adrian. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, escudriñando la habitación como si las propias paredes pudieran ocultar algo importante. Su mirada se detuvo brevemente en la puerta cerrada al fondo del pasillo antes de continuar. Colter rompió el silencio con una pregunta fácil. «Entonces», dijo señalando el pastel, 17 velas. ¿Ya has pedido un deseo?» Los labios de Adrian se curvaron en una especie de sonrisa y encogimiento de hombros. «Todavía no». «¿Estás esperando a que llegue tu padre primero?» El tono de Colter era despreocupado, pero su mirada no se apartó de la de Adrian. Adrian dudó. Dijo que lo haría. No añadió que no contenía la respiración. Colter asintió, reclinándose ligeramente. «Es un buen pastel», dijo, aunque no lo había probado. «¿Qué pedirías?» Adrian no quería responder, pero algo en la serena paciencia de Colter lo arrancó. «No sentir que solo estoy esperando a que la vida vuelva a empezar». Su voz era más baja de lo que pretendía. Evan lo miró brevemente antes de volver a la puerta cerrada. Colter no hizo ningún comentario de inmediato. En cambio, hizo otra pregunta, una que al principio parecía no tener relación. «Tu accidente fue hace 2 años, ¿verdad?» Adrian parpadeó. «¿Cómo lo sabes?» La mirada de Colter se suavizó lo suficiente como para suavizar la intromisión. «Está en los periódicos, si sabes dónde buscar. Leo cosas». Esa respuesta no disminuyó la curiosidad de Adrian, pero tampoco la sintió amenazante. Por razones que no podía explicar, se encontró contándole a Colter lo sucedido. Que un accidente de coche lo había dejado paralizado de cintura para abajo, que los amigos que antes veía a diario se habían distanciado, que los cumpleaños habían pasado de ser celebraciones a recordatorios.
No estaba seguro de por qué le contaba tanto a un hombre que había conocido hacía apenas unos minutos, pero le parecía más fácil que guardárselo. Colter escuchó sin interrumpir, con los codos apoyados ligeramente en la mesa y las manos ligeramente cruzadas. No ladeó la cabeza con lástima, no dijo tópicos. Simplemente absorbió las palabras, y la ausencia de lástima fue casi un alivio. Pero entonces, sus preguntas cambiaron. «¿Tu padre?», comenzó, con un tono aún firme. «¿Sigue trabajando hasta altas horas de la noche?». Adrian frunció el ceño ligeramente. «Casi todas las noches». «¿Aún tiene esa división de investigación privada en Langford Technologies?». Algo en la pregunta hizo que Adrian se detuviera. «Creo que sí. No habla mucho de eso». Colter asintió como si estuviera archivando la respuesta. «¿Has visto alguna vez algo de su trabajo aquí en la casa?». Adrian negó con la cabeza, pero la verdad era que no había pensado en ello. El trabajo de su padre era algo que residía en torres de oficinas y laboratorios, no en los pasillos de su casa. Mientras Colter hacía estas preguntas, Adrian notó los sutiles movimientos de Evan. Cómo su mirada siempre volvía a la misma puerta cerrada, cómo sus hombros se mantenían erguidos, como si estuvieran listos para algo. No era curiosidad vana, era inspección. Adrian sintió un ligero malestar. El momento de su llegada, la incisividad de las preguntas de Colter, la forma en que Evan parecía menos un invitado y más alguien con una misión. Antes de que Adrian pudiera preguntar qué hacían realmente allí, el sonido de pasos apresurados resonó desde el pasillo de mármol. El ritmo era rápido, casi de pánico. Un hombre apareció en la puerta. El ayudante personal de Marcus Langford, una figura delgada con un traje a medida que ahora parecía demasiado ajustado para sus inquietos movimientos. Tenía el rostro pálido y la respiración entrecortada. Su mirada iba de Adrian a Colter, luego a Evan, antes de volver a posarse nerviosamente en Colter. «Necesito que ambos salgan», dijo el ayudante rápidamente. Su voz era baja pero urgente. «Solo para unas palabras». Adrian los miró, presintiendo que lo que fuera que se dijera no iba dirigido a él. Colter, sin embargo, no se movió. Su leve sonrisa era casi cortés, pero la firmeza que se escondía tras ella era inconfundible. «Todavía no», dijo con voz serena, con el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido. El ayudante tragó saliva con dificultad. «Es importante». La mirada de Colter no vaciló. El chico también debería oír esto. La voz del ayudante tembló en cuanto las palabras empezaron a salir de su boca. «Tu padre, Marcus Langford, ha sido el objetivo», dijo, y cada sílaba cayó como una gota de agua fría en la habitación ya tensa. Sus estrechos hombros se crisparon como si quisiera mirar por encima de su espalda, y sus ojos no dejaban de dirigirse a los altos ventanales. «Desde hace semanas, por personas que aún no podemos identificar del todo. Quieren tecnología clasificada, tecnología del departamento experimental de su empresa. Ya han enviado amenazas antes, pero...». Se le quebró la voz y tragó saliva. «Hoy temprano hubo un intento de allanamiento en el laboratorio de investigación». Adrian sintió que las manos se le apretaban en los reposabrazos de la silla de ruedas. Las palabras parecían flotar en el aire y reales, como líneas de una historia que no debía afectarle. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el ayudante continuó con la voz tensa por la urgencia. «Estos hombres…», se detuvo negando con la cabeza como para corregirse. «Esta gente está altamente capacitada. No buscan dinero. Quieren algo que Marcus tiene, y han dejado claro que lo conseguirán, cueste lo que cueste». Evan se removió en la silla. Su postura se enderezó, su mirada se agudizó con alerta como si la situación hubiera pasado de la especulación a un compromiso confirmado. El ayudante finalmente volvió la mirada hacia Colter y Evan. «No son visitantes al azar. Sé quiénes son. Los envió él, ¿verdad? El contratista de la base Calum, el que Marcus salvó en...». Colter levantó una mano, interrumpiéndolo con suavidad pero firmeza. «Nos pidieron que estuviéramos aquí», dijo. Su voz era firme, no defensiva, pero la autoridad en ella era inconfundible. Alguien que confía en nosotros para hacer lo que hay que hacer. El ayudante asintió bruscamente, como si esa fuera toda la confirmación que necesitaba. Todavía estaba pálido, pero la incertidumbre había desaparecido de sus ojos. Adrian, sin embargo, se encontraba entre dos corrientes opuestas, una de sospecha y otra de alivio. Por un lado, Colter y Evan ya no eran desconocidos.
Tenían un propósito, una razón para estar allí. Por otro, esa razón ahora se extendía con una sombra que se extendía directamente a su hogar. Colter se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Quienes buscan a tu padre no solo buscan a los técnicos de sus laboratorios, Adrian. Su mirada se clavó en la del chico, y por un instante, Adrian se sintió paralizado por el peso tras esos ojos. Buscan algo que él ha escondido, algo en esta casa. Adrian parpadeó, frunciendo el ceño. Aquí, ¿por qué? También saben de ti, interrumpió Colter, con un tono tranquilo pero con un toque de significación. Eso te convierte en parte de la ecuación, te guste o no. Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda a Adrián. Se había acostumbrado a que lo ignoraran, a que lo dejaran de lado, pero ahora, de repente, era un objetivo. Antes de que la sorpresa pudiera siquiera asentarse en su mente, las luces sobre ellos parpadearon una vez y luego se apagaron por completo. El comedor se sumió en la oscuridad. Durante unos instantes no se oyó nada más que el sonido de la respiración, la suya, rápida y superficial, la del ayudante, rápida e irregular, y el ritmo lento y mesurado de Colter, que no parecía inmutarse en absoluto. Entonces, desde afuera, llegó el crujido de botas sobre la grava. No un par, sino varios. Evan ya se estaba moviendo. Bajo la tenue luz que se filtraba tenuemente por las ventanas, su figura se dirigió al fondo del pasillo con una velocidad deliberada. Se detuvo ante la puerta cerrada que había visto esa misma noche, sacando una pequeña llave del interior de su chaqueta. El sonido de la cerradura al girar era inquietantemente fuerte en la oscuridad. El ayudante retrocedió en voz baja. «Tu padre dijo que solo él tenía esa llave». «No», dijo Evan sin levantar la vista. «Dejó una para nosotros». La puerta se abrió hacia adentro, revelando una habitación con paredes revestidas de metal oscuro, con el tenue brillo del blindaje reforzado visible incluso en la penumbra. En el centro, sobre un pedestal, había una caja reforzada, del tamaño aproximado de un maletín, pero de aspecto mucho más pesado. Su superficie metálica era mate, interrumpida únicamente por un panel de cerradura biométrica. Evan la llevó a la mesa del comedor y la dejó con un golpe sordo. Colter colocó una mano sobre la caja, extendiendo la palma como para sentir su peso. No la abrió. «Esto es lo que buscan». La voz de Adrian se le atascó en la garganta. «¿Qué hay dentro?» Los ojos de Colter se encontraron con los suyos. «Algo que podría detener una guerra, o iniciarla». Las palabras se hundieron en el aire como hierro. El agudo sonido de cristales rompiéndose en el piso de abajo los sobresaltó a todos. No fue una pequeña rotura. Fue el estruendo inconfundible y violento de una gran ventana al ceder por la fuerza. Las sombras se movían tras los altos ventanales del pasillo. Sus siluetas rompían la tenue luz exterior. La voz de Colter adoptó un tono de serena urgencia. «Llegarán en minutos». Evan se movió al otro extremo de la habitación, comprobando la visibilidad, mientras el ayudante se apretaba contra la pared con manos temblorosas. Colter metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño auricular, ofreciéndoselo a Adrian. «Ponte esto». Adrian lo miró fijamente un momento. «¿Por qué?» La mirada de Colter no vaciló. «Ya no eres solo un invitado a tu propio cumpleaños, formas parte de esto». Lo que sucedió en la siguiente hora se repetiría en la mente de Adrian durante el resto de su vida. En cuanto las palabras de Colter se asentaron, tanto él como Evan se movieron con una rapidez que transformó la atmósfera de la habitación. La tranquila tensión se transformó en una urgencia controlada. Las sillas se apartaron, la mesa del pastel se movió contra la pared y el vasto comedor dejó de ser un espacio de celebración para convertirse en una fortaleza. La voz de Colter transmitía una autoridad serena. «Usamos lo que tenemos. No hay tiempo para esperar refuerzos». Su mirada recorrió el perímetro, calculando cada entrada, cada línea de visión. Evan ya estaba en movimiento, cerrando las pesadas cortinas para bloquear la visibilidad exterior. Se movía con la eficiencia que le daba la experiencia, sus botas silenciosas sobre el suelo de mármol. Colter se volvió hacia Adrian. «Conoces esta casa mejor que nadie. ¿Dónde podemos bloquearlos?» Adrian dudó, sorprendido por el hecho de que le estuvieran pidiendo información táctica. «El pasillo este, estrecho, con una puerta de servicio cerrada al final».
y las escaleras de la biblioteca chirrían a mitad de camino. Se oirían venir. El asentimiento de Coulter fue breve, pero de aprobación. Bien, por ahí empezamos. A través del pequeño auricular, Adrian empezó a contar detalles. Puertas ocultas, pasillos de servicio sin usar, lugares donde un solo panel cerrado podría obligar a un intruso a retroceder. Evan y Coulter se movían por los pasillos con determinación, estableciendo cuellos de botella, colocando muebles en posiciones estratégicas y asegurando las rutas de acceso. Desde algún lugar del exterior, una voz baja e indistinta gritó una orden. El sonido de botas sobre la grava se hizo más fuerte, extendiéndose por todo el perímetro. Adrian tragó saliva, escuchando la voz de Coulter en su oído. Mantén la calma. Tus ojos y tu mente son tan importantes como nuestras manos ahora mismo. El primer intento de entrar en la finca fue silencioso. Un leve traqueteo en la puerta lateral, seguido del clic metálico de herramientas en funcionamiento. Evan lo interceptó, colocando un pesado cerrojo antes de que la cerradura cediera. «Están probando», murmuró Coulter por el comunicador. «La próxima vez atacarán con más fuerza». Minutos después, los atacantes hicieron precisamente eso. 4 hombres enmascarados emergieron de las sombras del jardín trasero, con movimientos coordinados y deliberados. Llevaban armas compactas, no armas de fuego, sino herramientas aptas para allanamiento. Su ropa negra se mimetizaba con la oscuridad del terreno y aceleraron el paso al acercarse al acceso principal del salón superior. Adrian se quedó sin aliento al verlos a través del monitor de seguridad. 4 de ellos, informó. Se dirigen a la entrada de la galería. La voz tranquila de Coulter llegó a través del auricular. ¿Qué piensen que es la mejor ruta? Nos hemos asegurado de que no lo sea. Al entrar, los intrusos se encontraron con el primero de muchos obstáculos. Pasillos cerrados que los obligaban a entrar en pasadizos estrechos y desconocidos. La distribución de la finca Langford, antaño destinada a la opulencia, ahora servía como un laberinto diseñado para frenar su avance. Adrian, sentado en su silla de ruedas, monitoreaba su progreso a través de la señal de seguridad de la finca que les proporcionaba actualizaciones en tiempo real. 2 se han separado. Uno revisa la biblioteca, el otro se dirige al pasillo este. «Mantengan su atención ahí», ordenó Coulter. «Evan, prepárate». Los movimientos de los atacantes se ralentizaron. La confusión era evidente en su vacilación en los cruces. El chirrido de las escaleras de la biblioteca los delató incluso antes de llegar arriba. Entonces llegó el momento crítico. Uno de los enmascarados irrumpió en el comedor, fijando la mirada al instante en la caja reforzada que se encontraba a plena vista en el centro de la mesa. A Adrian se le aceleró el pulso, pero en lugar de congelarse, recordó las palabras de Coulter. Sostuvo la mirada del hombre y habló con voz firme. «¿Buscas algo?» El intruso dudó, desconcertado momentáneamente por la calma del chico que esperaba aterrorizado. Esa fue toda la oportunidad que Evan necesitaba. Avanzando desde un lado con precisión silenciosa, golpeó de tal manera que lo derribó al suelo antes de que pudiera reaccionar. El ruido debió de llegar porque los otros atacantes retrocedieron. Adrian oyó el eco de pasos que se alejaban por los pasillos, seguido del portazo apagado en algún lugar de la finca. Coulter apareció en la puerta momentos después, escudriñando la habitación en busca de amenazas. «Se han ido. Por ahora». Adrian exhaló lentamente, dándose cuenta de que le temblaban las manos, no de miedo, sino de la adrenalina de haber hecho algo. El comedor volvió a quedar en silencio cuando finalmente llegó Marcus Langford, flanqueado por un pequeño equipo de seguridad armado. Sus ojos recorrieron la habitación. No había caos ni escombros, solo su hijo sentado tranquilamente al lado de Coulter, con el maletín sin abrir entre ellos como el centro tácito de todo lo que había sucedido. El rostro de Marcus se suavizó de alivio. «Adrian, ¿estás bien?» Coulter se puso de pie y saludó respetuosamente a Marcus. Estaba más seguro aquí que en ningún otro lugar esta noche. Más tarde, Marcus le contaría a Adrian la verdad sobre el maletín, que contenía las claves de cifrado de una red de defensa valorada en miles de millones, y que, en las manos equivocadas, podría alterar el equilibrio del poder global. Y admitiría, con una pausa inusual, que no había nadie en quien hubiera confiado más que en Coulter para protegerlo y en su hijo. La semana siguiente,
Marcus canceló un importante acuerdo internacional y empezó a trabajar desde casa. No hubo declaraciones públicas ni titulares, solo un discreto cambio de prioridades que significaba que nunca más se perdería un cumpleaños de Adrian. En cuanto a Colter y Evan, se marcharon sin ceremonias, saliendo por la misma puerta por la que habían entrado. Antes de desaparecer en la tenue luz de la tarde, Colter miró atrás una sola vez y dijo: «Nos volverás a ver cuando nos necesites». Adrian no sabía si eso era una promesa o una advertencia, pero de cualquier manera, estaba listo. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas conmovedores como la soledad, la compasión y la bondad inesperada que puede superar las diferencias. Esta narrativa busca destacar la importancia de la conexión, inspirar empatía hacia quienes enfrentan la adversidad y recordarnos que un simple gesto puede cambiar una vida.